Hola, sean bienvenidos a esta cápsula donde veremos la planimetría y la fotografía respecto a la fijación documental del lugar del hecho como de los indicios. Empezaremos por la planimetría haciendo referencia de que esta es la representación gráfica del lugar como tal y de sus indicios, teniendo en cuenta la ubicación exacta de cada uno de estos para poder preservarla en el tiempo y tener un enfoque con una reconstrucción a futuro. Para esto tenemos que utilizar elementos básicos como lápices, un tablero y equipos que permitan tomar medidas, como winchas métricas, telémetros u otros. Es necesario hacer mención y mostraremos las fases que se debe tener dentro de la planimetría. El croquisado técnico a mano alzada. Dentro de estas fases empezaremos por una observación y análisis del lugar como tal, siguiendo para la descripción y registro de la ubicación y geoposición del lugar y de los elementos. Cuando estén frente a un lugar del hecho cerrado, es primordial tomar un punto o un eje para sacar el geoposicionamiento, las coordenadas e identificar el norte magnético en sus planos. En lugares del hecho abierto se tomarán 2 a 3 puntos para poder identificar el lugar y registrar las coordenadas de geoposicionamiento y de la misma forma ubicar el norte magnético para realizar la representación gráfica. En una tercera fase realizaremos la esquematización o la graficación según las vistas que ustedes decidan para empezar a dibujar los planos y las estructuras que identifiquen. Posterior a esto se realizará la anotación y medición, es decir, se podrá registrar las calles, avenidas adyacentes, los lugares, espacios, habitaciones, pasillos o gradas, a través de la inscripción de textos dentro del mismo plano. Y como último paso se encuentra la fijación y referenciación de los elementos, donde deberán realizar las acotaciones, es decir, tomar las medidas de los espacios y de las distancias entre los indicios y la relación con el lugar de los hechos. Para desarrollar todas estas actividades podremos utilizar dos técnicas. La primera técnica, que es a través de la aplicación de los ejes cartesianos, que es recomendado para lugares del hecho cerrado. En esta aplicación de ejes cartesianos, como se nombró en una primera instancia las fases, se empezará a describir los datos generales, el geoposicionamiento y la ubicación del norte. Posteriormente, se realizará el gráfico a mano alzada del lugar, de la estructura, de la posición de los muebles, de los indicios y de los cadáveres identificados. Y como último paso, y aplicando ya la técnica de ejes cartesianos, se identificará un punto cero. Este punto cero que debe ser identificado en una posición fija en lo posible, en una estructura que difícilmente vaya a ser removida de su lugar. Teniendo en cuenta que los ejes cartesianos están en relación a los vectores trigonométricos que nosotros conocemos como el vector X y Y en física, utilizaremos de la misma forma en este punto cero donde vayamos a definir para empezar a tomar las medidas. Si tomamos un punto cero en una esquina o en una vértice de una habitación, empezaremos a medir y a identificar en una primera instancia el eje X y el eje Y para tomar las medidas, todas en una primera en relación al eje X y una segunda en relación a los ejes Y, para de esta manera poder fijar en el lugar los indicios que se han identificado y que serán colectados. De la misma forma en los cadáveres. Cuando existan cadáveres, se tomará la posición de la cabeza y de las extremidades inferiores, sobre todo haciendo referencia al talón más extendido del cuerpo. Ahora, en relación al método de triangulación, este método será aplicado generalmente en lugares del hecho abierto, donde deben identificar puntos que permitan tener una referenciación de su ubicación, en los cuales ustedes deberán sacar un geoposicionamiento de cada uno de estos puntos. En lo recomendado se encuentra utilizar 3 puntos, ya sean postes de electricidad,
árboles, esquinas de intersecciones, estructuras metálicas, bancos que se encuentran en vías públicas. Entonces, una vez identificado cada uno de estos puntos, se debe realizar el registro del geoposicionamiento y la ubicación del norte magnético, para posteriormente realizar la gráfica a mano alzada. Uno de los aspectos importantes y que no deben olvidar es que se debe tomar la medida entre el primer punto al segundo punto y entre el segundo punto al tercero, para que de esta manera quede fija en el plano y en espacio la ubicación del lugar y posteriormente la relación entre los indicios identificados, que serán medidos desde el punto 1 al indicio 1, o desde el punto 2 al indicio 1 y desde el punto 3 al indicio 1. De esta manera se tendrá fijado el lugar del hecho de manera precisa, o lo más preciso que se llegue a identificar. Una vez realizado los planos fotográficos, que consisten en una estructura esquelética del lugar como tal, lo complementaremos con la fotografía, que es la complementación de toda esta fijación, que llegaría a ser la parte muscular dentro del procesamiento del lugar del hecho. La fotografía, que permitirá documentar en un dispositivo de almacenamiento las imágenes tanto del lugar del hecho como de los indicios, de su ubicación, de su posición y aquellos detalles y característicos que puedan ser perenizados y estudiados y analizados en un futuro. Para esto, haremos recuerdo de que podemos utilizar una gran cantidad de cámaras, dentro de las cuales se encuentran clasificadas en cámaras compactas, que son aquellas que por su facilidad de uso y transporte pueden ser llevadas en nuestros bolsillos. Dentro de estas están los mismos celulares que, de acuerdo a la calidad y a la versión, pueden sacar fotografías en diferentes estándares que permitan documentar este tipo de espacios. También están las cámaras bridge, que son aquellas cámaras que tienen una mayor cantidad de herramientas y una calidad mayor o superior en la fotografía, pero que tienen objetivos que se encuentran añadidos ya a la caja de la cámara. En este tipo de casos no se podrá cambiar los objetivos. A diferencia de una cámara reflex, las cámaras reflex son aquellas cámaras profesionales que permiten el cambio de los objetivos de acuerdo a la necesidad, poder cambiar objetivos macros como objetivos de todo terreno o objetivos que permitan tener un mayor alcance. Teniendo en cuenta que el elemento principal de la fotografía es la luz, entonces tenemos que lograr identificar y proyectar de manera adecuada a través de un balance entre el ingreso de la luz a través del diafragma y el obturador, para que se pueda almacenar estas imágenes en el dispositivo de almacenamiento que tienen las cámaras. Teniendo en cuenta que sobre todo se busca fotografiar y documentar teniendo en cuenta la nitidez y la exactitud de lo que se pretende mostrar dentro de la investigación. Para esto conoceremos los planos que pueden ustedes tomar o fotografiar. Dentro de la fotografía, en una investigación criminal, podremos utilizar diferentes planos que se encuentran agrupados en 4. Primero, empezaremos por planos panorámicos, siguiendo por planos generales, planos a detalle y a mínimo detalle, dependiendo de qué es lo que se pretende mostrar. Los planos panorámicos utilizaremos para localizar el lugar del hecho y sus alrededores, pudiendo de esta manera fijar cuál es el lugar donde estamos interviniendo y la fijación previa a nuestra intervención para documentar cuál era el estado original en el que nosotros, ante nuestra participación, encontramos el lugar como tal. Y de la misma forma, estos planos generales permitirán la fijación del resto de las personas, de sospechosos, de testigos o de curiosos en el lugar. Siguiendo a un plano general,
que será utilizado en una toma donde permita relacionar los indicios con el lugar del hecho y también permita la relación de su ubicación de indicio a indicio. Ya en este plano es necesario utilizar señaléticas que permitan individualizar y proteger a cada elemento. Dentro de estas señaléticas estamos hablando de aquella correlación identificada de cada elemento, es decir, la señalética 1, 2 y 3. Entonces, ya para planos generales es necesario utilizar estas herramientas que señalen la presencia de cada elemento. Siguiendo un plano a detalle, resaltaremos en este tipo de fotografía las características individuales de cada elemento como tal. El número de serie, el color, el tamaño, las dimensiones, aquellas manchas características que fueron resultados del hecho que se investiga. Para esto tendremos que utilizar testigos métricos que permitan tener en cuenta la relación de la dimensión del elemento con el hecho o con el lugar del hecho en sí. Y las fotografías a mínimo detalle. Este tipo de plano permite tener en cuenta y documentar la particularidad y la importancia de cada elemento de acuerdo a la investigación. Ahora hablaremos de los ángulos fotográficos. Los ángulos fotográficos que son muy importantes dependiendo de qué es lo que se quiere mostrar o qué tipo de plano utilizaremos, ya sea un plano a detalle o a mínimo detalle. Los ángulos fotográficos son 5. Empezaremos por el ángulo cenital, que es aquella fotografía que se toma de arriba hacia abajo, de forma paralela al elemento. Este tipo de planos generalmente son utilizados para tomar planos a detalle y planos a mínimo detalle, para mostrar la característica particular que permite en un futuro incluso realizar una comparación o un cotejo de un elemento o de una placa fotográfica con un elemento indubitado. Posteriormente tenemos el ángulo picado. Este ángulo picado que consiste en poner la posición de la cámara en un ángulo de 45 grados de arriba hacia abajo, como la caída de los aves que vienen en picado. Entonces, estas fotografías serán recomendadas tomarlas en aquellos planos generales que permitan documentar la relación de los indicios y el lugar del hecho de forma general. La fotografía media o normal que permitirá tener una posición paralela al ambiente o al elemento. Y la fotografía en contrapicado. Este tipo de ángulo se caracteriza por sostener la cámara a 45 grados, pero en contraposición al ángulo picado, esta debe ir de arriba hacia abajo para realizar tomas fotográficas que se encuentren de elementos a una superficie elevada del piso, como en paredes o techos. Y el ángulo de nadir. El ángulo nadir, que es aquella donde la cámara debe estar en una posición disparando el objetivo de abajo hacia arriba. Esto será necesario en lugares del hecho donde se encuentren indicios en los techos u en otra parte superior. Gracias.